Bien, vamos a dar paso a la última ponencia de hoy. Tenemos el placer y el honor de tener con nosotros al profesor Juan Carlos Domínguez Nafría. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es teniente coronel del Cuerpo Militar de Intervención en la Reserva. Es profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha en excedencia, porque donde ejerce es como catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad San Pablo CEU, de la que fue secretario general durante 7 años y de la que también ha sido rector durante 4 años y en la que actualmente es rector honorario. Además es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es también vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades. Y entre sus reconocimientos y distinciones, aparte del Premio Nacional de Historia de España, compartido del año 2009, es también caballero de la Real y Militar Orden de Sarmenegildo, categoría de placa, y de las Reales Órdenes del Mérito Civil, categoría con placa, y de Alfonso X el Sabio, encomienda con placa que otorga el Ministerio de Cultura. Es un experto en historia de la administración militar y en historia del ejército. Y entre algunas de sus publicaciones o libros cabe mencionar el que publicó en el año 2001 con el título de El Real y Supremo Consejo de Guerra. También tiene otro libro sobre la jurisdicción militar en España, otro sobre los ejércitos permanentes y milicias nacionales en la Constitución de Cádiz, otro sobre guerra y sociedad en la monarquía hispánica, política, estrategia y cultura en la Europa moderna, de 1500 a 1700. Se publicó en el año 2006. En definitiva, que es un experto en historia militar y es la persona más idónea para hablarnos hoy sobre Malta y la estrategia político-militar de Carlos V en el Mediterráneo. Muchas gracias y cuando quieran. Vaya mal rato que te hacen pasar con estas cosas, que acreditan solamente que uno está ya mucho más cerca de la jubilación que otra cosa, no piensen nada más. Bien, vamos a intentar terminar sobre las 6. Me corresponde hablar, la verdad es que es un tema que elegí yo, sobre la Orden de Malta en la estrategia mediterránea del emperador Carlos V. Pero previamente tengo que agradecer no solo la presentación que ha hecho mi amigo y compañero desde hace muchos años, Javier Alvarado, así como la invitación también de Jaime Salazar, los dos directores de este curso, y felicitar desde luego por la organización del mismo a la Fundación Academia de Juste. También quiero hacer un pequeño recuerdo, si me lo permiten, o realizar o tener un pequeño recuerdo para un personaje entrañable para mí, que es el pater Clemente Martín Muñoz, un coronel castrense con el que trabajé en la construcción de la Iglesia Arzobispal Castrense de Madrid en los años 80 y con el que coincidí aquí varias veces en esta organización que también colaboraba con el monasterio y con difundir no solamente el arte del monasterio, sino el mensaje que tiene tras de sí, y al que luego intentaré referirme. Ha fallecido hace unos cuantos meses y en los últimos años continuamente o permanentemente me invitaba también a hablar de Carlos V y a escuchar cosas sobre Carlos V o sobre nuestro rey Carlos I. Este es el primer año que no está y, sin embargo, gracias a vosotros, pues he podido venir a recordarle a él y, desde luego, a este personaje
para mí es uno de los más interesantes de toda la historia, no solamente española, sino universal. Yo sí voy a leer la ponencia a estas horas y después de haber dado 2 horas de clase esta mañana, haberme hecho el viaje, no sé si estaría en condiciones de dar una clase más o menos magistral, memorizada. Yo más bien creo que no. Yo voy a intentar leérselo todo y, naturalmente, en un tiempo prudencial y no aburrirles demasiado, ¿no? Sin embargo, antes, esta mañana, digo, esto puede quedar muy frío en una lectura si previamente no hago una introducción. La Orden Manta y el emperador Carlos V. Primera mitad del siglo XVI. ¿Quiénes reinan? ¿Quiénes dominan el mundo? El Occidente, bueno, el Occidente y el Oriente también. En esa primera mitad del siglo XVI. Enrique VIII, nos suena a todos, ¿verdad? Carlos V, Francisco I, Solimán el Magnífico. Todos ellos personajes, monarcas, renacentistas, es decir, personas cultas, sabían lo que hacían, lo que decían, no eran personas manipuladas ni manipulables. Y todos disfrutaban de un ego espectacular. Cuidado con el ego de un personaje que es Solimán el Magnífico y que tiene una enorme envidia al emperador Carlos V. De todos ellos, creo que el más, permítame la expresión coloquial a estas horas, presentable es nuestro rey. Además a eso hay que añadir los papas, algunos tremendos y no precisamente partidarios o favorables, como luego diré, siempre buscando los equilibrios, ¿no? Uno como Clemente VII, el del saco de Roma, no precisamente partidario del emperador y de España. Y además, no solo los papas, que tienen intereses de todo tipo, y no solo espirituales, sino también Lutero y su gente, ¿no? Todos los príncipes luteranos europeos. Vaya siglo. Segunda idea. Voy a hablar de la estrategia del emperador Carlos V. ¿Cuál es la estrategia del emperador Carlos V en el Mediterráneo? Que no es la del Atlántico, no son espacios homologables desde el punto de vista bélico. Entre otras cosas porque no se podían utilizar las mismas armas. Una cosa son las galeras del Mediterráneo, que no podrían hacer nada, combatir de ninguna manera en el Atlántico, y otra los grandes galeones atlánticos que tampoco servían demasiado dentro del Mediterráneo. ¿Cuál es esa estrategia? Es en realidad la esencia de la lección. Pero para que se entienda bien, pues se lo anticipo. En primer lugar, establecer Italia como la columna vertebral, como la base de toda su política mediterránea para resistir la ofensiva y el poder muy superior al cristiano de los turcos y de sus aliados del norte de África. En segundo lugar, fortalecer la red de presidios españoles en el norte de África y al mismo tiempo toda la red de torres y otras fortalezas menores en España, desde luego, y en toda Italia. Potenciar las galeras. No existían en la Edad Media. Y además, repito, es un arma específica del Mediterráneo. Y finalmente, enlazar ese frente italiano, esa primera línea frente al enemigo islámico italiana, con la Orden de Malta, en Malta y luego en Trípoli como, digamos, casi una línea recta. Evidentemente esto es permeable, pero evidentemente también funcionó, porque es casi el mensaje que anticipo desde ahora. Cada vez me subleva más, siempre me ha sublevado, y yo nunca me he callado, esas interpretaciones que entrañan un enorme menosprecio hacia estas gentes que tuvieron, vamos, una concepción universal verdaderamente inteligente, prudente, hábil en aquellos tiempos de tantos conflictos y de tantas necesidades. La última cuestión, o las dos últimas cuestiones. Cuidado con las distancias. Esto lo dice Ferdinand Brodel en el Mediterráneo y el Monte Mediterráneo. Las distancias son enormes. ¿Por qué no ayudaron los cristianos a liberar Roda del sitio de Solimán? Pues es que se tardaba. Miren, las galeras más rápidas eran las de Malta y tardaban, bueno, esto casi de récord de Europa del Mediterráneo. Desde Malta a Palestina, bueno, donde a ellos les gustaba operar, que era más bien en la desembocadura del Nilo, creo que tardaron en ir y volver tardó un mes.
Pero de ahí en adelante lo que quieran. Pero es que para ir a desbloquear Rodas sitiada por 100 galeras, necesitas al menos otras 100 galeras. Y para mover 100 galeras, yo creo que en ese momento, primero, no era posible. Y en segundo lugar, necesitas aproximadamente 3 años de convencer al Papa, a los genoveses, a los franceses, que ese es el gran conflicto que tenemos en Europa, que es la división de los cristianos frente a cierta homogeneidad del Islam turco, que, repito, es el enemigo, tal vez no por Islam, sino por otras razones, que no me acusen ustedes de islamofobia, Dios me libre, pero era el enemigo. ¿Qué le vamos a hacer? La última cuestión. Voy a hablar de guerra. Están muy bien los retratos, maravillosa la conferencia de quien me ha precedido, pero voy a hablar de guerra. Y la orden del hospital no solamente se dedicaba a cuidar enfermos, y mucho menos en esta primera mitad del siglo XVI. Y la guerra, lo primero que nos enseñan a los militares, ¿verdad?, es que es muy mala, muy peligrosa y que si no nos metemos en guerras, muchísimo mejor. Pues todo el medio siglo, primer medio siglo del XVI, es guerra tras guerra tras guerra, en la que los caballeros de Malta desempeñaron un papel importante combatiendo. Y el combate en el mar y en combate con los infieles y el combate de corso y de piratería, porque no es precisamente algo bondadoso, algo que pueda mitificarse en retratos. Bueno, alguno podrá hacer una película diciendo que era maravilloso, les aseguro que no. Lo más cruel que puede haber es la guerra en el Mediterráneo en la primera mitad del siglo XV, de una crueldad espantosa, de una maldad y de una perversión terrible. Y ahí participaron todos, unos y otros. Dicho esto, voy a proceder a hacer esta lectura que durará aproximadamente 30 minutos y naturalmente comentada, poco comentada porque puedo estar demasiado tiempo aquí y no quiero pasarme de esa, bueno, de 35 minutos, ¿les parece? Primera cuestión, la introducción. La doctrina clásica de mediados del siglo XIX, doctrina militar, estableció que el arte de la guerra podía dividirse en 3 parcelas: la estrategia, la táctica y la logística. Pues bien, esta conferencia, como indica su título, pretende desenvolverse en el ámbito de la estrategia, es decir, en el arte de prever y formar los proyectos de guerra y sus escenarios. Unas guerras que por distintas razones fueron constantes a lo largo de todo el siglo XVI, un siglo cuya primera mitad fue protagonizada por el emperador Carlos V, que desde su nacimiento fue educado para ser rey flamenco, incluso emperador alemán. Sin embargo, al final de sus días se acercó a este monasterio de Yuste para morir como monarca verdaderamente español. Esto no es una arenga ni nada que se le parezca. Absolutamente todos los biógrafos españoles y no españoles, con más o menos afecto, con más o menos resquemor o recelo, terminan diciendo que efectivamente Carlos muere como un rey español. Semejante proceso de hispanización constituye un fenómeno de interés político y humano de enorme trascendencia histórica, en el que la guerra tuvo una influencia enorme, pues fue aquí, en España, donde encontró el emperador Carlos la más generosa respuesta a las gigantescas necesidades militares de su reinado. Cuando apenas era un adolescente entre 1515 y 1520, tuvo que hacerse cargo de la construcción política más extensa y compleja que podía imaginarse. Se trataba de un legado tan sorprendente que Carlos no pudo menos que asumir la convicción de que le había sido conferido por un especial designio de la providencia, con la finalidad de imponer la paz entre los príncipes cristianos, restablecer la unidad religiosa europea y combatir el creciente poder del Imperio turco. Planteamientos políticos en extremo ambiciosos que, en el marco de aquella transición entre la mentalidad política medieval y la moderna, fueron calificados por Menéndez Pidal como quijotismo carolino o quijotismo español. Por consiguiente, Carlos V no solo aspiró a ser árbitro entre príncipes, como lo habían sido sus antepasados por línea paterna, sino que también pretendió ser la primera espada de la cristiandad, encarnando así el ideal admirablemente expresado por el capitán Hernando de Acuña en sus más conocidos versos que clamaban por un monarca, un imperio y una espada. Objetivo que solo podía lograr alguien que, además de emperador, fuera rey de España y poseyera su poder, sus riquezas y, desde luego, sus ejércitos. En aquellas condiciones era inevitable
que su reinado se viera envuelto en constantes conflictos bélicos. Nada más llegar a España tuvo que hacer frente, como todos ustedes saben, a las comunidades y germanías. Solo con Francia libró otras 5 guerras. En Europa Oriental se tuvo que enfrentar en el campo de batalla a los turcos en 1535 y en 1541 y a la Liga Luterana de Esmalcalda. A todo ello debe añadirse la constante guerra en el Mediterráneo contra turcos y piratas berberiscos, además del permanente proceso de ocupación de las Indias en las que consolidó su otro imperio, el transatlántico. En definitiva, de los 40 años en que reinó Carlos V, más de la mitad de este tiempo sus tropas estuvieron combatiendo de forma abierta y la práctica totalidad de este tiempo transcurrió en expectativa de diversos conflictos armados. Como consecuencia de todo ello, el emperador pasó su vida en medio de soldados y batallas. Incluso estuvo presente en alguna de las muchas que tuvieron que librar sus tropas. Sin embargo, no se le puede considerar un emperador guerrero, con desmedida ambición por extender su poder y sus dominios, al modo de Alejandro Magno, de Julio César o de Napoleón Bonaparte. Más bien fue todo lo contrario. Es decir, un monarca que se vio abocado a la defensa de la concepción política de Universitas Cristiana que él había asumido como un mandato divino. Por eso sus estrategias políticas y militares tuvieron una concepción más defensiva que ofensiva, o tal vez sea más exacto decir que se concibieron con bastante prudencia, por la simple lógica de que si se abría un conflicto en cualquiera de sus flancos, acudir a sofocarlo entrañaba siempre desguarnecer los demás, algo que sería aprovechado sin la menor duda por sus grandes enemigos, es decir, Francia, el Imperio turco y los príncipes luteranos. Frente a semejante problemática, los recursos militares siempre fueron escasos, por lo que debían ser aprovechados con el mayor ingenio y eficacia posible, como creo que así se hizo. Toda la historiografía está llena de críticas hacia lo que se decidía y lo que se hacía. Y sin embargo, el balance es francamente positivo. No se puede hacer más de lo que hizo el emperador con menos recursos de los que dispuso. Y no eran pocos y no eran escasos los recursos. Lo que sucede es que en el inicio del Estado moderno, precisamente este tipo de actividades, es decir, la guerra y las instituciones militares, detraen la inmensa mayor parte de lo que podía ingresar la corona. Segundo, la estrategia mediterránea. Con estas palabras introductorias tan solo he pretendido mostrar algunas ideas, eso sí, de trazo muy grueso, sobre la complejidad estratégica y militar a la que tuvo que enfrentarse el emperador durante su reinado, y cuya pieza más fiable siempre fueron sus fuerzas militares españolas. Centrándonos ahora en el teatro de operaciones mediterráneo, Carlos V se encontró desde el primer momento con un escenario muy peligroso. Aquí el principal enemigo era el Imperio Otomano, sobre todo por su gran capacidad para movilizar en poco tiempo enormes ejércitos y armadas y reponer rápidamente sus pérdidas, de tal forma que podía golpear en cualquier momento, en cualquier lugar del Mediterráneo, con una ambición clara, que para Solimán era la de conquistar Roma. Esto no es una broma, esto no es un mito. Y no debe extrañarnos, él quería ocupar Roma, él quería destruir la cristiandad. De la misma manera que los cristianos, los cruzados, decían que su máxima meta, que su principal meta era recuperar la Tierra Santa, recuperar la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos reyes y cuántos testamentos de aquella época decían, bueno, que me entierren aquí, pero cuando se liberen los santos lugares, incluso en el siglo XVI, XVII, que me lleven mi cuerpo a Tierra Santa, o el propio testamento del rey Alfonso X el Sabio, 1284, que me arranquen el corazón y lo entierren aquí, mi cuerpo en Sevilla, pero cuando se recuperen los santos lugares, que me lleven allí. Solimán quería exactamente lo mismo, pero al contrario, lo que quería era ocupar Roma y puso los medios militares para conseguirlo. De hecho, los turcos ya habían ocupado Constantinopla en 1453, ¿por qué no Roma? Posteriormente, Solimán ocupó Belgrado en 1521, Rodas al año siguiente, en 1522, a los caballeros de Malta, y en 1541 ya había ocupado la práctica totalidad de Hungría, tras haber intentado asaltar Viena en 1529 y 1532. Viena, Proyecto que fracasó sobre todo por las dificultades que entrañaba para los turcos alargar sus líneas logísticas
al adentrarse en el corazón del imperio, sobre todo cuando manejaban tal cantidad de hombres y de material. Además, Solimán contaba con el eficaz instrumento de los piratas berberiscos, que entorpecían las comunicaciones por todo el Mediterráneo, aterrorizaban sus costas y dominaban la práctica totalidad del litoral norteafricano. Para complicar aún más la situación, Francia también podía actuar en cualquier momento contra el emperador, incluso aliada con los mismísimos infieles turcos, como así sucedió en un pacto contra natura que Carlos siempre consideró la peor de las traiciones a la religión católica. Esta alianza franco-turca, que se originó en los tiempos de cautiverio de Francisco I en Madrid a partir del año 1525, se puso escandalosamente de manifiesto cuando en 1544, tras una campaña devastadora por el Mediterráneo occidental, la armada turca que mandaba Salán Raís invernó en el puerto francés de Tolón. 20 o 30.000 turcos paseándose por Tolón. La catedral de Tolón y las iglesias principales de Tolón se convirtieron en mezquita con consentimiento y con permiso del rey de Francia. Evidentemente eran sus aliados contra el gran enemigo del rey de Francia, que obviamente era el emperador Carlos. Es cierto que Carlos lo tenía bloqueado por el sur en los Pirineos y por el norte con sus dominios centroeuropeos. Pero bueno, por si fuera poco, algunos estados italianos tampoco eran excesivamente fiables para el emperador, como de hecho nunca lo fue la pragmática señoría veneciana, en tanto que el papado no dejaba de aspirar al equilibrio entre los príncipes cristianos e incluso en ciertas ocasiones estuvo abiertamente enfrentado. En cambio, contaba con sus dominios españoles, el emperador, y también con los italianos, sobre todo de Nápoles y Sicilia, Milán a partir de 1535, además de la importantísima alianza con Génova, aunque esta solo se produce a partir de 1528, y del apoyo de la pequeña pero aguerrida soberana Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, en los términos que veremos más tarde. Tercero, Italia como eje de la estrategia imperial carolina. Pues bien, para hacer frente a esta amenaza en la que la apuesta no era otra que la misma desaparición de la cristiandad, la gran decisión estratégica que se adoptó entonces por el emperador fue la de convertir Italia en el principal bastión y eje de resistencia frente a la amenaza islámica y base de sus fuerzas terrestres y navales en este teatro de operaciones mediterráneo. Por lo que se refiere a las fuerzas terrestres, se decidió el establecimiento fijo de los tercios españoles en sus bases de Sicilia, Nápoles y Milán, tal y como ya había anunciado Carlos V en un discurso que realizó ante el Consejo de Estado y el de Castilla en el año ya de 1528. Semejante despliegue militar en los territorios italianos permitió una intervención más rápida de estas fuerzas en Europa y al mismo tiempo en África. Igualmente sostenían toda esa columna vertebral que es la península italiana. No estaban todos concentrados en el castillo de Nápoles, los 3.000 o 4.000, sobre todo en la época en que atacaban los turcos, estaban dispersos por las innumerables torres que construyeron los virreyes españoles, porque fueron los virreyes españoles que estaban allí. Bueno, pues todos son críticas, así una torre estuvo aquí y luego tenía que estar allá y luego el otro la cambió, pero nadie dice que ese diseño de torres es genuinamente español en toda Italia y en Sicilia. De esta forma, España mantuvo en cada uno de los tres grandes dominios italianos, Lombardía, Sicilia y Nápoles, un ejército permanente de unos 3.000 soldados españoles de infantería y 500 de caballería ligera. En teoría eran 3.500, 4.000 en cada una de estas plazas. Presencia permanente con la que Carlos V y sus sucesores en el trono español aseguraron el dominio sobre Italia, al tiempo que protegían España por su flanco oriental de las amenazas turca y francesa. Precisamente por aquellos años, en 1536, se dictaron las llamadas Ordenanzas de Génova, que son consideradas como el origen orgánico de esta fuerza mítica de combate, conocida como los tercios de infantería española. Esta doctrina militar, que configuró la península itálica como eje defensivo de la monarquía imperial de Carlos V, volvió a quedar consagrada en las instrucciones que dio desde Augsburgo al príncipe Felipe el 18 de enero de 1548. Son un prodigio de inteligencia, de estrategia y al mismo tiempo acreditan una humanidad. No he podido estar en la conferencia de esta mañana del profesor Salazar Hacha, pero estoy convencido de que compartirá esta opinión, de una humanidad de este personaje. Y aunque os sea, le dice a su hijo Felipe, al príncipe Felipe, y aunque os sea necesario mirar en ahorrar,
No por esto se podrá excusar de tener siempre algún agente español en Italia, porque será el verdadero freno para impedir innovamiento de guerra. No leo más, el texto es evidente que si Francia se movía, pues se le podía atacar tanto por los Pirineos como por la frontera con Italia, con el norte de Italia. Este fue uno de los grandes aciertos estratégicos de aquellos años, absolutamente genial, que más tarde explotaría Felipe II gracias a la ruta conocida como Camino Español, que finalmente quedó establecida para el tránsito de grandes ejércitos por el duque de Alba y por su comisario y proveedor general Francisco de Ibarra en 1567, cuando empiezan las guerras de Flandes ya en serio. Pero eso no quita para que ese camino se conociera antes y esas tropas pudieran tener cierta comunicación. Al mismo tiempo, también se fortaleció la potencia naval de las galeras mediterráneas al servicio del emperador. Sin embargo, lo cierto es que el proceso de desarrollo orgánico e institucional de las fuerzas navales fue más lento que el de los ejércitos terrestres en esta primera mitad del siglo XVI. Eran pocas las naves construidas y sostenidas por el rey, exclusivamente para la guerra, pues la gran mayoría de las que se votaban tenían una utilización mixta, es decir, se trataba de naves mercantes que ocasionalmente se artillaban y aprestaban para el combate en el mar. Incluso muchas se arrendaban bajo asiento o incluso se requisaban. Así se ahorraba dinero, en efecto, pero se tardaban meses en poner una flota en estado de operar. A sabiendas, además, de que estos empresarios navieros, aquellos que asentaban sus naves para el combate naval en el Mediterráneo, estos empresarios navieros no iban a arriesgar demasiado durante la campaña. En realidad, como advirtió Fernández Duro con cierta exageración, Carlos V no tuvo una marina militar constituida por naves expresamente destinadas a la guerra, en tanto que Thomson, bastantes años más tarde, matizó esta opinión al estimar que durante todo el reinado del emperador las escuadras de galeras fueron gestionadas principalmente a través de asientos con armadores particulares, lo cual es rigurosamente cierto, actividad en la que destacó el genovés Andrea Doria. Precisamente solo la alianza entre el poder naval de Génova y el emperador a partir de 1528, en que cambian de bando los genoveses, que hasta entonces habían servido fielmente a Francisco I, permitió decantar la balanza en favor del emperador. Esto es decisivo. Por otra parte, la necesidad de gestionar las galeras de España hizo que aparecieran en el panorama conciliar de la Administración Central Española una junta de galeras permanente y estable, así como el Consejo de Cruzada creado en 1529, eso se cree, que administraba ciertas rentas eclesiásticas destinadas a la defensa frente a los infieles. La estrategia naval de Carlos I en este teatro de operaciones mediterráneo fue recogida también por las ya mencionadas instrucciones que dio a su hijo, el príncipe Felipe, en 1548. Los términos a este respecto fueron muy claros. En primer lugar, Carlos V consideraba imprescindible el mantenimiento de un núcleo naval de fuerzas permanentes porque armar una armada de galeras, una flota de galeras, llevaba meses, cuando no años. Si de lo que se trataba era de constituir una flota a base de la participación de distintas potencias. ¿Cuánto se tardó en configurar la Armada de Lepanto, que a duras penas se equilibraba la del Imperio Otomano? Resultaba muy costoso mantener esta fuerza de galeras con capacidad para hacer frente a semejantes eventualidades, pues la guerra en el mar resultaba ser más gravosa y también más arriesgada que en tierra. En ella se aunaban el elevadísimo coste de construcción de las naves con los de su aparejo, mantenimiento, tripulación y dotación para el remo, que esa es otra cosa, además de la tropa de combate que debían marcar. También tenían que ir acompañados de otras naves para el transporte de los medios necesarios de avituallamiento en el mar, desde la munición hasta los alimentos y el agua potable. Sin embargo, este dinero lo daba Carlos por bien gastado, al igual que el invertido en los tercios de Italia, por ser ambos instrumentos armados, tercios y galeras, los fundamentos militares operativos de su proyecto mediterráneo. En estas instrucciones del emperador, le ordenaba al príncipe Felipe mantener a toda costa la alianza con Génova, a pesar de que entrañaba un coste económico elevadísimo, pues si esta potencia mediterránea volvía a su antigua alianza con el monarca francés, quedarían interrumpidas las líneas logísticas y de comunicación de las fuerzas terrestres españolas en Italia, con lo que toda su estrategia mediterránea de Carlos se vendría abajo. Quinto, ampliación y fortalecimiento de las defensas estáticas. Por otra parte,
También se amplió la red de presidios, los presidios son las fortalezas del norte de África, y se mejoraron las fortificaciones de toda la costa italiana y española. En este sentido, Brodel afirmó: frente a los turcos, el Mediterráneo cristiano se eriza de fortalezas. En cuanto a la red de plazas fuertes españolas del norte de África, estaba compuesta por los presidios de Melilla, Mazalquivir, Peñón de los Vélez, Orán, Bujía, Bicerta, La Goleta, el Peñón de Argel y Trípoli. Me dejo Ceuta por aquí, no sé por qué razón. Bueno, red de fortalezas que constituyó una verdadera frontera frente al Islam, diseñada originalmente por Fernando el Católico y Cisneros y consolidada por Carlos V y Felipe II. Sin embargo, como puede comprobarse, todas estas plazas están ubicadas en el Mediterráneo occidental, pues en el oriental, el llamado Levante, el fracaso de Castelnuovo en 1539 en las costas balcánicas, ofreció una visión realista sobre las enormes dificultades que entrañaba alargar esta red de presidios más allá de Trípoli si no se tenía una clara superioridad naval, lo cual estaba muy lejos de suceder. Dicha red de presidios se completó además con la organización de complicados servicios de espionaje para disponer de información sobre la posible movilización de tropas y despacho de naves y armadas por el enemigo. Es muy posible que semejante estrategia a base de posiciones defensivas estáticas y sin muchas posibilidades de extender sus zonas de influencia territorial y naval obedeciera al hecho de que al menos los españoles fueran conscientes de la imposibilidad de una victoria definitiva contra el Islam mediterráneo y africano, por lo que depositaron su confianza en la superioridad técnica de su ingeniería militar. Por contra, los turcos fortificaban poco y mal, y lo mismo sucedía, por ejemplo, con los argelinos y otros magrebíes, aunque tal vez esta falta de solidez de la red de fortalezas dependiente del sultán y sus aliados norteafricanos no obedeciera a la discutible inferioridad de su poliorcética y artillería, sino más bien a la vocación ofensiva turca de aquellos momentos. Con esta misma finalidad de protección costera se tejió la red defensiva española desde Cádiz hasta Figueras y sobre todo se fortaleció la de Italia, con posiciones, eso sí, avanzadas en Albania y Grecia. Las conexiones y rutas logísticas de sostenimiento de los presidios españoles se realizaban desde el puerto de Málaga y ocasionalmente también desde el de Cartagena. Además, conocemos aceptablemente el esfuerzo de consolidar los presidios norteafricanos a través de las ordenanzas militares dictadas para Bujía en el marco de un proceso de reorganización y mejora de su dispositivo militar emprendido por el Consejo de Guerra bajo la seria amenaza en aquellos momentos de las fuerzas de Barbarroja. Tales ordenanzas fueron aprobadas por el emperador el 10 de mayo de 1531. Es decir, en los mismos años en que se adoptó y ejecutó la decisión de establecer los tercios españoles de infantería en Italia y al año y medio siguiente de la integración de la Orden de San Juan en este dispositivo militar, lo que a mi juicio significa que se estaba ejecutando una estrategia mediterránea coordinada y de largo alcance y no improvisada y de actos aislados. Digo esto porque se ha acusado a la administración militar española de entonces de falta de continuidad e intensidad en el establecimiento de nuevos presidios en África y en el fortalecimiento de los existentes. Sin embargo, considero que la falta de dedicación de más recursos en este flanco obedeció al hecho de que cualquier campaña en el norte de África exigía mucho tiempo, muchos hombres y mucho dinero, en tanto que su rentabilidad era dudosa, puesto que el resto de la costa africana inevitablemente continuaba estando en manos de los aliados de los turcos. Sexto, el eslabón vital de Malta. La última decisión estratégica del emperador en la defensa del Mediterráneo a la que me voy a referir fue el cierre del flanco sur italiano en Sicilia, entre Sicilia y la costa de la actual Libia, con la entrega de las islas de Malta y Gozo y la plaza de Trípoli a la Orden Hospitalaria de San Juan. Según expuso Brodel, Malta era el eslabón que unía Sicilia con el Magreb y su misión debía ser triple: ofrecer una base a las flotas del emperador, resistir a las armadas turcas y combatir la piratería. La Orden Hospitalaria de San Juan estuvo establecida en Jerusalén desde su fundación hasta que en 1187 Saladino ocupó la Ciudad Santa. Los caballeros sanjuanistas se trasladaron entonces a Margat y San Juan de Acre, último reducto cruzado en Palestina del que se tuvieron que retirar en 1291. En su nueva sede de Limasol, la orden perderá su original condición de orden de caballería para adquirir un carácter eminentemente naval,
trasladándose a comienzos del siglo XIV a Rodas. No he estado acertado, no es que dejara de ser orden de caballería, sino que perdieron el arma de caballería para dedicarse al arma naval y, repito, en el siglo XIV consolidan esta fortaleza naval desde la isla de Rodas. Se trasladan a Rodas por tratarse de una posición militar más sólida e idónea para la defensa de los peregrinos a Tierra Santa, así como para obstaculizar el tráfico marítimo que navegaba por aquellas rutas, muy próximas a los dominios más directos del sultán. Práctica corsaria que les aportaba grandes beneficios económicos al tiempo que también les nutría sus naves de remeros, de galeotes. El fortalecimiento de la armada sanjuanista y de las defensas de la isla les permitió resistir a las escuadras del sultán de Egipto en 1440 y 1444, así como a las expediciones turcas del 79, 1479 y 1480. Sin embargo, no pudieron impedir el éxito de la armada que organizó el joven sultán Solimán en 1522 contra Rodas. A partir de aquel momento, los caballeros de la religión, como les gustaba o como le gustaba llamarles el emperador Carlos V, peregrinaron por distintos puertos hasta llegar a Mesina, en Sicilia, poniéndose bajo la protección del emperador, quien en 1530 les cedió como feudo perpetuo y libre de obsequio ni servicio personal de ninguna clase las islas de Malta y Gozo, además del mencionado presidio norteafricano de Trípoli. Lo que no era ni mucho menos la tierra prometida, sino lugares de enorme riesgo desde los que debían continuar su misión de defensa armada de la cristiandad. Además, la plaza de Trípoli era muy costosa de mantener debido a los muchos hombres y artillería que se necesitaba para cubrir su fortaleza. No obstante, la isla de Malta sí disfrutaba de grandes posibilidades y condiciones de defensa gracias a sus puertos y ensenadas, pudiéndose ampliar y mejorar sus fortificaciones. Además, estaba solo a 60 millas de Sicilia, de donde siempre se podría recibir ayuda, como también estaba suficientemente distante de Turquía como para tener noticia con cierta antelación de las posibles expediciones que se prepararán contra las posiciones cristianas. No obstante, el factor más negativo de este nuevo emplazamiento de la orden era que ni las islas ni Trípoli podían autoabastecerse, por lo que estaban a merced de los suministros que pudieran llegarles por mar. En todo caso, el hecho de que Carlos V les cediera estas difíciles posiciones fronterizas o de primera línea como beneficio feudal, porque hay veces que las leyendas parece que es que les ofreció allí un palacio fantástico y tal, para que disfrutaran con jacuzzis y tal, nada más lejos de la realidad, no significa que el gran maestre y con él el hecho de que aceptaran este ofrecimiento, beneficio feudal, vamos a dejarlo ahí, no significa que el gran maestre y con él toda la orden se convirtieran exactamente en vasallos del emperador, pues como orden religiosa dependían del Papa y como entidad temporal soberana no reconocía otro poder superior al suyo salvo el de Dios, aunque de esto mañana nos hablará con gran autoridad el profesor don José María de Francisco. Hubo muchas renuencias entre los caballeros sanjuanistas debido al peso que Francia tenía en la orden, pues 3 de sus lenguas eran francesas, Auvernia, Provenza y la misma Francia. Además de que la mitad de sus encomiendas estaban en territorio francés, y se dice que el 80% de las rentas de la orden venían precisamente de ese reino. Sin embargo, la llamada Paz de las Damas de 1529 entre Francia y España y la conquista ese mismo año de la plaza de Argel por Barbarroja, que agravó la amenaza islámica en el norte de África o del África Occidental, allanaron el camino de la aceptación de Malta por los caballeros de la religión, a lo que sin duda también ayudó bastante la orden que les dio el Papa de que lo aceptaran. Como contrapartida a este beneficio feudal, la orden debía entregar un halcón puesto en manos del virrey de Sicilia por la festividad de Todos los Santos. Curiosa fórmula de homenaje feudal, dado que hubiera sido mucho más apropiado simbólicamente hablando, aunque también más comprometido, la entrega de un águila, aunque también es cierto que el halcón es un ave de cetrería
mucho más veloz y agresivo, como aspiraban a serlo las galeras de la religión. Pero de esto nos hablará también, con mucha más solvencia que yo, el profesor Pérez Fernández Turegano mañana. Pero observen, no le regalan un águila, le regalan un halcón. Algún significado tendrá. El águila, me refiero al águila de San Juan, hombre, en este caso, ya sé que es San Juan Bautista, pero era por... Bueno, otro compromiso significativo adquirido con el emperador era que que el lugarteniente del gran almirante de la orden, conocido como general de las galeras, fuese un caballero perteneciente a la lengua de Italia, y como veremos, no le faltaban al emperador razones para desconfiar. ¿De qué desconfiaba? De que las galeras las mandara un francés, un caballero francés. Su fuerza naval operativa estaba constituida de ordinario, la de la orden, en esta época por 5 o 6 galeras que podían transportar hasta 200 hombres de guerra cada una, además de una carraca armada, la Santa Ana, que podía embarcar 500 hombres de guerra junto a toda su dotación. Gran unidad naval de transporte a la que se añadió otra en 1543. Este eje defensivo Sicilia-Malta-Trípoli, que cortaba por la mitad el Mediterráneo, resultó ser letal para las ambiciones turcas de desembarcar en Italia. Por ello siempre se temieron campañas de agresión y conquista de las plazas fuertes maltesas defendidas por los caballeros de la religión. De hecho, Trípoli se terminó perdiendo en 1551, aunque también es cierto que los turcos fracasaron en el empeño de ocupar la isla de Malta. Las galeras de la orden patrullaban continuamente por el Mediterráneo con unidades aisladas o en pequeños grupos de naves, pero también integraron las armadas constituidas por Carlos V y el Papa, destinadas a las grandes empresas navales como la de Túnez, Carlos V, la Liga Santa, el Papa, y también junto a otras potencias como Venecia, o también formaban parte galeras maltesas de los caballeros de Malta en la campaña de Argel, fracasada en 1541. Esta participación de los caballeros de Malta en las grandes campañas navales no impidió que actuara en las operaciones contra el tráfico naval de los turcos y sus aliados berberiscos, así como en la persecución de corsarios. Sin embargo, todos estos medios no permitían una defensa con garantías de éxito en aquel momento de la plaza de Trípoli, por lo que la orden quiso desmantelarla y abandonarla. El emperador, sin embargo, se negó a aceptar este abandono, ofreciendo todo el apoyo que fuera necesario en caso de ser atacada, cosa que luego no sucedió. No obstante, en 1551, el caballero francés Gaspar de Villiers, gobernador de la plaza, entregó Trípoli a los turcos. Episodio confuso que Olesa Muñido atribuye al origen francés de este caballero, teniendo en cuenta que Francia actuaba entonces como aliada del sultán, lo que apoya con otro ejemplo, como es el del caballero León Strozzi, almirante de la Armada del Rey de Francia, que colaboró con Dragut, uno de los principales jefes de la Armada turca, asolando entonces el Mediterráneo. Ahí es donde se produce el asunto de Tolón, que les decía antes. Además, la isla de Gozo, la otra del archipiélago junto a Malta, también fue, o la otra importante del archipiélago junto a Malta, también la isla de Gozo también fue asaltada por aquellos tiempos por Dragut, siendo arrasadas las precarias defensas de los caballeros en esta isla. En todo caso, la gran aportación de los caballeros de Malta, sin duda, fue la realizada en la defensa de la fortaleza de esta isla durante el sitio al que fue sometida ya en tiempos de Felipe II, en 1565, en una de las operaciones más impresionantes de toda la historia militar. Aquellos años fueron terribles por el acoso de los piratas berberiscos apoyados por Turquía. Los corsarios asestaron unos golpes de enorme audacia, operando incluso a plena luz del día. Por ejemplo, en junio de 1566 se apoderaron de 28 navíos vizcaínos frente a Málaga. En una sola campaña apresaron 50 buques en el estrecho de Gibraltar y en las costas oceánicas de Andalucía y del Algarve. En una incursión por Granada lograron un botín de 4.000 cautivos e incluso se acercaron en cierta ocasión al barrio de los Percheles en Málaga, haciendo presas allí mismo. Se comprende así mejor que inquietase tanto en España la rebelión de los moriscos alpujarreños entre 1568 y 1571.
A veces se muestra la rebelión de las Alpujarras como menos que una matanza islamófoba o que, yo qué sé, la Inquisición y no sé cuántas tonterías más. Miren ustedes, aquello fue una cosa muy, muy seria y tuvieron que traerse los tercios para poder sofocar aquella rebelión que se podía nutrir perfectamente de este apoyo turco y norteafricano, en unas condiciones, además, relativamente favorables, porque una cosa es la línea que yo les he descrito y otra cosa es que aquello estuviera impermeabilizado. Para empezar, había que tener suficientes galeras para controlar esos estrechos que no siempre se podían controlar. Además, desde la caída de Argel, aquello era una situación bastante delicada. Durante estos años de mediados del siglo XVI, los barcos de la Orden también desarrollaron una intensa actividad corsaria que en realidad era endémica de estas aguas, ya que todos, musulmanes y cristianos, estaban enredados en las mallas corsarias extendidas de extremo a extremo del Mediterráneo. Se trataba de una actividad en extremo rentable, que no solo se realizaba conforme a las reglas del jus ad bellum de la época, sino que también se realizaba sobre buques neutrales e incluso aliados, bajo la abusiva justificación del derecho de visita que unos y otros se atribuían. ¿Qué es esto del derecho de visita? Tú vas en tu galera de la Orden o de cualquier otra potencia y ves cualquier galera que va traficando con cualquier cosa y cualquier bandera. Bueno, si es turca, el jus ad bellum te permite atacarla, hundirla y esclavizar a todos sus habitantes, a toda su tripulación, liberar a los remeros, lo cual también es una obra de caridad, porque todos los remeros eran cristianos en las galeras turcas y todos los remeros, o casi todos los remeros, eran turcos en las galeras cristianas. Pero tú la parabas muchas veces para ver si se estaba traficando con bienes del enemigo, turcos, por ejemplo, o egipcios. En ese momento tú te apropiabas de toda la nave, de toda la mercancía, respondían, indemnizaban, etcétera, etcétera. Lo más destacable de esta actividad de los caballeros malteses de mediados del siglo XVI fueron sus acciones en las aguas del levante mediterráneo, en las que pocos barcos cristianos se aventuraban. Sin embargo, la rapidez de las galeras sanjuanistas y el arrojo de sus caballeros sí se lo permitían. Sin duda, los caballeros de la religión fueron los marinos más audaces del oeste, conducidos primero por La Valette y luego por el gran marino Maturín Romegás, sobre todo entre 1560 y 1565. Conclusión. La conclusión final de esta conferencia es la de que el emperador, tras adoptar las medidas estratégicas aquí esbozadas y desde luego tras las derrotas turcas en el sitio de Malta y en la posterior batalla de Lepanto, ya con Felipe II, el Mediterráneo quedó dividido definitivamente en dos áreas de influencia. La parte occidental, sujeta a las armas de los monarcas españoles, y la oriental bajo el dominio de las galeras de los sultanes turcos. Lo que no significa en absoluto que el tráfico de unos y otros dejara de ser hostigado por los enemigos. Y es que los grandes beneficiados de este conflicto, que se alargará por todo el siglo XVII y aún durante el XVIII, serán los corsarios, tanto cristianos como musulmanes. Sobre ello escribió Ortega y Gasset en su conocido comentario, aquí me pierde la cita erudita y la cita estética, Sobre ello escribió Ortega y Gasset en su conocido comentario a la autobiografía de alguien que también militó en esta vanguardia marítima de la cristiandad frente a la media luna. Me refiero a la obra titulada Discurso de mi vida, escrita por Alonso Guillén de Contreras, más conocido por todos como el capitán Alonso de Contreras. Por cierto, caballero de Malta. Bueno, eso parece, o así se declara, y así lo reconoce el propio Ortega y Gasset. Pues bien, en su comentario a la obra de Alonso de Contreras, de la que dice que es una narración sobremanera e inverosímil, a la cual acontece la gracia de ser la pura verdad, frase que es la que me ha perseguido tantos años, me parece una maravilla, dice lo siguiente, con respecto a los corsarios, y refiriéndose al capitán Alonso de Contreras. Tienen las fronteras un sino irónico, están destinadas a separar dos mundos, pero el hecho es que quienes las habitan de uno y otro lado acaban por hacerse homogéneos. Malta era lugar fronterizo del turco y del moro.
Por lo mismo, los cristianos que, como fieros gavilanes, allí anidaban, se distinguían apenas en sus modos y ética de los berberiscos y anatolios. Entre los que luchan se produce siempre una sorprendente nivelación de temperamentos. Estas memorias nos muestran hasta qué punto la atrocidad era pareja en unos y en otros. Y es cierto. En cualquier caso, semejante equilibrio mediterráneo debe considerarse un éxito para las potencias cristianas y particularmente para la monarquía española, en tanto que el expansionismo islámico quedó entonces frenado en este flanco, algo que en buena medida pudo lograrse gracias a la decisiva, aunque cuantitativamente escasa, aportación de la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan, de Jerusalén, de Rodas y de Malta, tierras todas ellas, las de Jerusalén, Rodas y Malta, que la orden sanjuanista porta hoy en su título con orgullo y con justicia, por haberla regado generosamente con la sangre de sus caballeros. Y como se suele decir en estos casos, he dicho. Voy a contar una anécdota que iba a contar al final, la voy a contar al principio para que veas que es la verdad. Hace muchísimos años un compañero mío de trabajo, sabiendo que yo era caballero de Malta, me mandó una foto de un torreón en la costa de Anatolia. Lo cuento siempre porque es muy simpático. Y el cartel en inglés lo ponía primero en turco, que no sé, y lo ponía luego en inglés. Y decía, esta torre mandó edificar el sultán Selim II para proteger esta costa de los piratas, no, de los caballeros de San Juan y otros piratas del Mediterráneo. Quiero decir con esto que, claro, las cosas vistas desde un punto de vista, naturalmente yo no voy a ponerme neutral, yo soy en el bando del que estoy, ¿eh? Y luego otro tema gracioso, que has hablado de la religión. ¿Les gustaba llamarse religión? Bueno, se les llamaba a todas partes. Y te voy a poner un ejemplo precioso, que a mí me encantó desde niño, que es el poema, el precioso y famoso poema de Góngora, en las amarrado al duro banco de la galera turquesa, un forzado de dragut en las playas de Marbella, y empieza ahí sus ensoñaciones hasta que dice de repente, de pronto se divisaron de la religión 6 velas y el comitreo hizo usar al forzado de su fuerza. De la religión 6 velas está claro que son las 6 galeras de Malta, porque la orden permanentemente no tuvo más que 6 galeras. Ahora eran 6 galeras maravillosas, magníficamente armadas, magníficamente remadas, magníficamente gobernadas, y claro, ponían en fuga a todas las pequeñas... Y yo creo que tenían un diseño... Pues ya ahí no entro porque no sé. Más fino. Pero indudablemente una galera de Malta podía poner en fuga 6 o 7 navíos de otro tipo, que era una... Y luego además tenían la famosa carraca Santana, de la que hablábamos esta mañana, y que era un galego, que era un acorazado de la época, pero bastante menos manejable que las galeras. Y eso le hacía mucho más. Y algunos barcos más pequeños y tal y cual. Pero este ejemplo del poema de Góngora, que es precioso, demuestra cómo todo el mundo sabía, porque si hubiera dicho López de Vega, que también era caballero de Malta, pues se hubiera entendido, pero Góngora, que no era de esta pandilla, pues se demuestra que realmente la religión era en el mar, ojo, en el mar, cuando se habla de la religión siempre se habla de la de Malta. Sí, tienes razón en todo lo que dices, como siempre. Menos cuando hablas de la corona catalano-aragonesa, que no existe. De eso nos fiamos. No, que mañana... Te lo digo con todo cariño, pero en serio. Nunca en mi vida he hablado de la corona catalana-aragonesa, vale, porque eso no ha existido nunca. Por eso, era una pequeña broma. No, pero la broma ya sé por dónde vas, pero es que yo he hablado alguna vez de la dinastía catalana-aragonesa, que es otra cosa. Vale, acepto la dinastía, no acepto la corona. No, vamos a ver, yo como ven ya tenemos, por lo menos yo, una edad que se puede decir todo y se puede decir la verdad. Reivindico una obra de un gran hombre, que por cierto no traté ni conocí, que es Fernández Álvarez, Manuel Fernández Álvarez. Casi prácticamente me crié en estas cosas trabajando con el corpus documental de Carlos V. Me parece algo monumental y magnífico. Es muy sencillo trabajar. Aquí luego pues vino uno y parece que es que esto tiene un mérito enorme y son años de investigación. No es tanto. Busca uno en el índice de su 6º tomo, eso sí, manejar los 6 tomos requiere tiempo y bueno, y cierto conocimiento,
y pones, buscas Malta. Entonces vas buscando Malta y ¿qué te vas encontrando? Todo este tipo de cosas en el diseño de la estrategia del emperador sobre la isla de Malta. Y lo que me llamaba la atención es que cuando se refería a Malta, Malta para él era un islote, a estos los voy a engañar. Ahora voy a convencer al Papa de que el Papa engañe a los pobres de Malta que no saben dónde colocarse y al mismo tiempo se los quito a Francisco I, que probablemente también hiciera su oferta. Para que se quedaran, de hecho, les hizo ofertas para que se quedaran, pero ellos no cumplían con su voto de cruzados, de caballeros cruzados contra el Islam. Siempre les llama no caballeros de San Juan o caballeros de Rodas, tal vez llamarles de Rodas sería ofenderles en ese momento, que estaban tan absolutamente dolidos con la pérdida de lo que para ellos fue lo mejor que habían tenido en toda su historia. Y siempre les llama los caballeros de la religión, lo cual es una denominación preciosa, me parece francamente bonita. Y lo que quería decir es eso, cómo le gustaba llamar el emperador a los caballeros de Malta. Pues nos vamos, ¿no? Muchas gracias.